en Jesús y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayuda, Padre amado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 10 o 15 años, tal vez usted lo recuerda, en televisión pasaban un comercial, era un parto, había una madre que estaba ahí dando a luz y venía el doctor, ¿cierto? El padre estaba nervioso, recién se estaba permitiendo entrar a los papás al parto, eso era algo raro. Entonces ese comercial llamaba mucho la atención y cuando nacía el bebé el doctor lo tomaba, el padre se ponía feliz y el doctor de la nada le daba una bofetada, ¿cierto? Ahí en las nalguitas al bebé. Y el padre, ¿qué hacía? Saltaba y agarraba ahí a combo al doctor. Era medio gracioso el comercial. Y uno decía, ¿por qué? Sí, yo de niño siempre me pregunté, ¿por qué el doctor golpeó al bebé? ¿Cierto? Entendiendo que el padre dijo, están dañando a mi hijo, está recién nacido. Pero ¿por qué el médico golpeaba al bebé? Y bueno, antiguamente se hacía, hoy día es poco común, pero cuando nace un bebé, lo golpean para que él pueda llorar. Y su sistema respiratorio principalmente empieza a funcionar de mejor forma. Recuerden que él ha estado 9 meses ahí adentro, ¿cierto? En otro ambiente. Y llega a este nuevo ambiente raro, extraño, quizás le da frío y además tiene que respirar. Por lo mismo, para ayudarle en su vida, en sus respiraciones, que el bebé llora. Y al llorar, luego, ¿a dónde va? A los brazos de mamá, ¿cierto? A ese lugar que le da calma, que le da paz. Puede empezar a comer, además, gracias a este llanto, alimentarse del pecho de su madre. Bueno, hermanos, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver que nosotros como niños recién nacidos, que debe ser como nos consideramos delante de Dios, necesitados de su palabra, de su alimento, lo veíamos la semana pasada, también necesitamos llorar, también necesitamos clamar, también necesitamos, hermanos, ir hacia nuestro Padre Celestial, abrir nuestra boca una y otra vez, porque eso es necesario para nuestra vida, hermanos. Es necesario para nuestra vida. Y esto lo vamos a hacer revisando Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 al 15. Mientras lo busca, les recuerdo, esta es una parte de la sección conocida como el Sermón del Monte. Cristo está enseñando la ética de su reino, la cual debe seguir su pueblo, y empieza en el capítulo 5, termina ahí en el capítulo 7, y cuando termina dice, el Sermón del Monte, miren lo que dice cuando termina en el capítulo 7, yo lo voy a leer, versículo 29, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En esta sección, la cual yo les pedí que busquen, está una sección de la oración dentro del Sermón del Monte. Y el Señor tenía autoridad para enseñar acerca de la oración también. De todo el sermón que dio, del Sermón del Monte. Por eso ellos concluyen, Él tiene autoridad. Pero asimismo Él tenía autoridad para enseñar acerca de la oración. El Señor Jesucristo era un hombre de oración. Hermanos, el Señor clamaba de día y de noche. El Salmo 2, versículo 8 nos dice que Dios está hablando ahí, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Y así oraba Cristo a su Padre para hacer su obra, la obra que Él vino a hacer cuando se humanó acá en la tierra. Cristo oraba a su Padre de esta manera, pidiendo el poder del Espíritu Santo. Él era Dios, pero recordemos también era hombre, ¿sí? Sin pecado, por supuesto. En Hebreos nosotros vemos esto, capítulo 5, versículo 7, dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo era un hombre que sabía lo que era la oración. Tenía autoridad para hablar acerca de la oración. Y por lo mismo en Lucas, capítulo 11, que es el paralelo de la sección que vamos a leer de Mateo, dice así, escuchen, dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Él estaba orando y terminó de orar y este discípulo tiene que haber quedado boca abierta, hermanos, mirando cómo Cristo oraba de manera distinta a lo que él había visto en toda su vida. Y él le dice, Señor, enséñanos a orar. Y lo que vemos ahora, hermanos,
usando estos textos de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, es cómo el Señor enseñó a orar entonces. Cómo el Señor nos enseña, hermanos, a usar este medicamento que es la oración para nuestras frías almas. Vamos a leer entonces, hermanos. Yo voy a leer, hermanos, desde la Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, desde el versículo 13. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad le digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y luego dice, versículo 9, por favor lean conmigo, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Hasta ahí, amados hermanos. Bien, hermanos, una pregunta tal vez se están haciendo. ¿De nuevo vamos a hablar de la oración? ¿De nuevo, pastor? Y yo les respondo, sí, hermanos, de nuevo. La oración, hermanos, es uno de los pocos medios de gracia que tenemos por Dios, a través de los cuales Él dispensa a través de su Santo Espíritu gracia a nuestras vidas, hermanos. Y digo que son pocos porque nos podemos contar con la mano. Ya los mencioné. Hermanos, cuando nuestras esposas cocinan ese plato que tanto nos gusta y lo repiten, la mayoría de nosotros no nos quejamos, ¿verdad? ¿Cierto? O cuando el hombre cocina ese plato que tanto le gusta a la mujer, no se queja, sino que ¿qué hace? Pide más. Por lo menos yo pido más de ese plato. Y nos deleitamos, ¿cierto? Nos parece algo gustoso y queremos más. Hermanos, así sucede con quien es hijo de Dios. Cuando se va a hablar del cómo tener relación con nuestro Padre Celestial, es extraño que un hijo de Dios diga, no quiero saber de eso. Él va a pedir más y más y más. Así es que, habiendo leído estos versículos, hermanos, vamos a revisar en 4 puntos estos textos, y son la estructura del sermón. El primero es, ¿qué es orar? El segundo es, ¿cómo orar? El tercer punto es, ¿a quién orar? Y por último vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas, hermanos. Bien, primer punto, ¿qué es orar? Si nosotros leemos bien, el Señor dice, cuando ustedes oren, y dice en el versículo 7, y al orar, y luego en el versículo 9 dice, ustedes pues oren de esta manera. ¿Qué es orar? Primero vemos que es una práctica, ¿cierto? Y también es un mandato. Ustedes oren de esta manera. Es un mandato de Cristo. Pero a la vez, esto nos dice lo que no es. No es algo casual, no es una sugerencia. ¿Sí? No es algo que se nos ocurre de manera espontánea, de la nada. No, es una práctica, algo que significa que hay una disciplina detrás, hermanos. Algo que hay que hacer constantemente, una y otra vez. Y es un mandato. Ustedes oren de esta manera, dice Cristo. Sí, nos está diciendo, si ustedes quieren, pueden orar. O cuando necesiten, por favor, clamen. No, ustedes deben orar. Es un mandato. El texto nos presenta entonces que Cristo da por sentado, hermano, algo muy importante. Y es que los discípulos de Jesucristo oraban y deben orar. Él lo da por sentado. ¿Se dan cuenta? Dice, cuando ustedes oren. Él lo da por sentado. Lo seguirán haciendo. Deben seguir orando una y otra vez, constantemente, continuamente.
y les manda a perseverar en la oración, a ser constante en ella. ¿Recuerdan Colosenses capítulo 4, versículo 2? Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cristo también en Lucas capítulo 18, en parábola, ustedes la deben recordar, en la parábola de la viuda, ¿cierto? ¿Qué le dice? ¿Qué nos enseña ahí Cristo? La perseverancia, nuevamente, en la oración. La viuda, alguien o considerada lo más débil dentro de la sociedad, junto a los huérfanos, a los necesitados, ¿cierto? Es quien va una y otra vez ante un juez injusto y que además no temía a Dios ni temía a los hombres. Y este juez le respondió, porque ella una y otra vez iba a molestar, según él. Y lo que termina diciendo el Señor es hermoso. Dice que Dios responderá a quienes claman así, de día y de noche, buscando su rostro, hermanos. El segundo verso más corto de la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, oren sin cesar. Hay una oración que es constantemente. Cuando voy en el metro, cuando me levanto, cuando me cepillo los dientes, cuando camino en la calle, yo estoy en comunión con mi Padre. Constantemente. Pero hay una oración que también es privada. Y es de lo que vamos a hablar un poco más adelante. En resumen, hermanos, como cristianos debemos orar. Necesitamos orar. El cristiano que no ora muy probablemente no es cristiano, no es un hijo de Dios. Porque una de las marcas de los hijos de Dios que están vivos es que respiran. La oración es nuestra respiración. No podemos vivir, hermanos, si no respiramos. Y si no hemos estado orando, hemos estado aguantando nuestra respiración. Y por eso te sientes mal. En el lenguaje de la serie, por eso estás frío, hermano. Por eso estás frío. Porque no has estado respirando. No has estado apropiándote entonces de este medio de gracia. En el texto nosotros vemos la palabra oración, orar, el verbo 6 veces. Predomina entonces este tema aquí en estos versículos leídos. Y no ahondaré mucho en esto, pero sí quiero remarcar algo que todo cristiano debe saber. Recuerden, el primer punto que estamos revisando es ¿qué es orar? Decíamos, es una práctica y un mandato, no algo casual, ni algo que se sugiere. Pero también veamos algunas definiciones que hombres de Dios han dado respecto a este tema, a quienes también les recomiendo leer, sobre todo John Knox, hombre de Dios que oraba. La reina le tenía miedo a este hombre, a las oraciones de este hombre, más que a un ejército. Y él dice así, la oración es hablar con Dios de manera sincera, y esta palabra me marcó, hermanos, y familiar. Ante Él presentamos nuestras penas, implorando nuestro deseo de recibir su apoyo y auxilio en la adversidad, alabándolo por los beneficios ya recibidos. La oración contiene la exposición de nuestros dolores y penas, con el deseo de que el Señor nos defienda, y también la alabanza a su nombre magnificante, como nos lo enseña los salmos de David con tanta claridad. J.C. Ryle también tiene ahí un folleto de la oración y la palabra, le invito a leerlo, y él dice así, dice, la oración es el remedio contra el diablo, hermanos, y contra los pecados que tan fácilmente nos asaltan. No podrá mantenerse firme en nosotros el pecado contra el cual oramos. Hermanos, si deseamos crecer en la gracia y en santidad, jamás olvidemos el gran medio de la oración. Y Charles Hodge dice, la oración es la conversación del alma con Dios. La oración es la conversación de mi alma con Dios. Hemos visto entonces lo que es la oración. Veamos ahora cómo debemos orar. Porque si es algo tan sencillo de entender, ¿verdad? De niño aprendemos lo que es la oración. Si es tan sencillo de entender, entonces ¿por qué, amados hermanos, nos cuesta tanto orar? Quizás no sea una cosa de disposición. A lo mejor tú dices, pastor, yo trato de orar todos los días. Yo hablo a Dios todos los días. Pero muy probablemente esa oración no traspasa el techo de tu casa hacia el cielo, porque la forma que tienes de orar no es la correcta. Y es necesario darnos una vuelta más en el cómo entonces debemos orar. ¿Cómo tú oras al Señor? ¿Cómo son tus oraciones? Y el Señor dice que nuestras oraciones, versículos 5 y 7, al 7, dice que no deben ser como la de los hipócritas, ¿cierto?
y que no hagamos repeticiones sin sentido. En estos versículos que ya los leímos, hay dos cosas importantes, hermanos. Uno es la forma de orar y otro es el fondo, lo que decimos al orar. ¿Cuál es la forma de orar que debemos tener como cristianos? Una actitud primero sincera, hermanos. O como dice el texto, no seamos hipócritas. No seas hipócrita delante de Dios. Dios aborrece las oraciones plásticas, los disfraces, las máscaras. Es decir, Dios aborrece a los hipócritas. Esas máscaras no sirven de nada delante de su presencia, hermanos. Hermanos, podemos vestirnos como Adán y Eva con las mejores hojas de la mejor y más colorida higuera. Sin embargo, estas serán nada, hermanos. Paja quemada enfrente de los ojos omniscientes de Dios. Ante Él, hermano, estamos desnudos. Debemos, por lo tanto, reconocer delante de Dios que no somos lo que decimos ser delante de los hombres y presentarnos como simples niños necesitados de los tratos tiernos de su Padre. Hermanos, la hipocresía es de quienes desean ser alabados y contados como grandes oradores, como grandes creyentes, pero ellos, si bien pueden ser aplaudidos por sus hermanos o por el mundo, no serán oídos por Dios. Hermanos, Dios dice, todo lo que hizo mi mano, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser. Declara el Señor, pero a este miraré, ojo con esto, el que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mí. Palabra Isaías 66, versículo 2. Luego dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la oración es una condición del corazón delante de Dios? Hermanos, quien se reconozca en esta condición de humildad, de quebranto, que reciba con seriedad la palabra de Dios, él será oído por el Dios Altísimo. Hermano, es cierto que en la oración reconocemos quién es Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, al alto y sublime. Pero asimismo debemos reconocer internamente en nuestros corazones quiénes somos nosotros, no lo que nosotros creemos que somos nosotros. Otra cosa importante respecto del cómo orar es el lugar. Y ojo con esto, dice el texto que vayamos, nos encerremos, ¿cierto? Y que allí, encerrados, oremos al Señor. Es cierto que hay un espacio para la oración congregacional o en comunidad. El texto no está diciendo que esté mal orar entre nosotros. La iglesia debe perseverar en la oración, es una marca de la iglesia. Eso dice Hechos capítulo 2. Pero cuidado, hermanos, siempre hemos dicho esto y lo vamos a repetir, esa es solamente un ala del avión. La segunda ala es la oración privada. Hermano, así como esté tu oración privada, va a ser tu oración acá en la iglesia. Esto implica, hermano, que debemos apartarnos de nuestra iglesia, en esa oración privada, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro trabajo. Debemos reservar un lugar solitario, un lugar tranquilo, que nos permita entonces hablarle a nuestro Padre, hermanos, donde no luchemos con las distracciones. Lo mismo ocurre en nuestra mente, hermanos. Allí debemos centrarnos en Dios solamente. No podemos albergar en nuestra mente los quehaceres cotidianos, mucho menos, hermanos, el pecado. Necesitamos estar solamente centrados en Dios, nuestro Padre. Él es quien escucha y quien responde, hermanos. Él no deja al justo desamparado, sino que le recibe en secreto y luego le recompensa, es decir, le llena de dádivas. ¿Cuáles son las dádivas que estamos buscando, hermanos? ¿Se acuerdan de David? Devuélveme el gozo de tu salvación. Ve y enciérrate en tu cuarto, hermanos, y clama a Dios sin hipocresía, a solas con Él, y Él te va a escuchar, Él te va a recompensar. Lo segundo que les dije en el cómo debemos orar era el fondo, ¿cierto? Es decir, lo que vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? Y el texto habla de no repetir, ¿sí? Debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque cuando hablamos de este texto, por lo general pensamos en una secta. ¿Cuál secta dirían ustedes? La secta apostólica romana, católica, ¿cierto? Y apuntamos, ahí está, ellos son los que repiten. Es cierto, es cierto, es cierto, ellos repiten de manera hueca, sin tener idea de lo que están haciendo y por eso mismo son condenados incluso. Pero hermanos, no se trata solo de repetir palabra a palabra,
sino que también, y más aún, se trata del corazón, de esa repetición que tú haces allí, por ejemplo, cuando estás orando por los alimentos. ¿Cómo oras por tus alimentos? ¿Todos los días en la misma oración? ¿Y rapidito porque se va a enfriar? Eso es también una actitud de repetir delante de Dios. Hermanos, se trata cuando dice de no hablar, tener palabrerías, de repetir, se trata también, hermanos, de cuando transformamos el santo acto de orar a un deber humano más, a un cumplir más, y que neciamente contenta nuestra conciencia cuando lo hacemos y marcamos ahí, listo, ya lo hice. Y viene el otro día, listo, ya cumplí con mi quehacer. Y así día a día, mes a mes, año a año, repetimos las mismas cosas. Oraciones sin menudencia, hermanos. Oraciones superficiales y a la rápida. Dios desea, hermanos, más que eso, hermanos. Dios desea un corazón que se abra en ese aposento de oración. Esos corazones necesitados, arrepentidos, agradecidos, anhelantes de la gracia de Dios, que buscan su misericordia, son los que el Señor desea. Los legalistas, por ejemplo, hermanos, se acostumbran a cumplir. Dicen yo cumplí cuando usan su palabrería en sus oraciones, cuando presentan discursos muy bien armados para hablarle a Dios. Tienen un temor mal fundado de faltarle el respeto a Dios. Y digo un temor mal fundado porque ellos olvidan la gloriosa obra de Cristo, hermanos, gracias a quien podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Estos hombres, hermanos, han practicado y enseñado a sus iglesias un falso trato entre Dios y su pueblo. Un trato de las normas extremas, de las formas. Pero, hermanos, olvidan lo que decía adelante Knox. Hermanos, que debemos tener familiaridad con Dios al orar. Hermanos, tener familiaridad tiene más que ver con libertad, con confianza, que con irreverencia, con rebeldía y desacato. No olvidemos, hermanos, que el mismo Cristo nos hace llamarle al Dios Altísimo Padre nuestro. Sin duda, hermano, no es un llamado para la irreverencia delante de Dios, para nada. Pero lo que Dios quiere es que su Hijo le hable. Dios no quiere que le hable una persona distante, ¿cierto? Una persona así fría, alejada, que ha cumplido con un discurso bonito, bien armado. Dios quiere que su Hijo le hable, que su Hijo derrame lágrimas si está apartado de Él. Él quiere que su Hijo le clame con lágrimas. Y de hecho, Dios quiere, como un padre bueno, gozarse con su Hijo. Eso es lo que Dios quiere y vamos a ver un poco de esto luego. Miren lo que nos dice Gálatas respecto a esto que Cristo hizo para que llamemos a ese Dios tan santo, nuestro Padre. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Dice Gálatas 6, 4 al 7. Bien, hermanos, seguimos en cómo hacerlo. Y el Señor Jesucristo no solamente nos menciona no ocupar palabrería, ¿cierto? Repeticiones. Él menciona otra cosa y aquí nos da un orden, un esquema hermoso, el cual deben seguir nuestras oraciones privadas. Así como el médico, hermano, nos dice cada cuánto y de qué forma debemos tomar ciertos medicamentos, muchas veces tomándolos sin comida, en ayuna. Así el Señor, en su misericordia, nos dice incluso cómo deben estar ordenadas nuestras oraciones. Dice el texto, versículo 9, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Hermanos, estos textos, este Padre Nuestro, versículo 9 al 13, puede dar para una serie de sermones expositivos, hermanos. Y sin duda no lo vamos a hacer acá. Recordemos que estamos en una serie más temática y vamos a extraer ciertas cosas para poder ser nutridos por el Señor. Lo primero que podemos ver en el cómo hacerlo en este esquema es que nosotros estamos dentro de un mandato del Señor. ¿Sí? Y han sido enfático y quiero repetirlo. Es nuestra responsabilidad obedecer a lo que Cristo está diciendo. Ustedes oren. No pueden no orar. Oren. Pero además dice de esta forma. No hay otra forma para orar. No es necesario gritar. Dios no es sordo, hermanos. No es necesario gritarle a Dios. Él no es sordo. No es necesario subirnos a cierto lugar, a cierta montaña, tomar ciertos artefactos supuestamente santos, entrar a ciertas recámaras especiales que hay en ciertos lugares, templos, lugares físicos. No, hermanos. No es necesario. Ustedes oren de esta manera. Es la única manera que hay para acercarnos al Señor. La idea de esto es un molde que Cristo está dejando aquí. Y bien, vamos a ver lo primero. Él dice que lo primero que debemos hacer está implícito en el texto. Y es reconocer que no sabemos orar. No lo dice, ¿cierto? Pero lo dice, ustedes oren de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan aprender a orar? Porque no sabemos pedir, no sabemos orar. Recuerden lo que dice Romanos 8:26. No sabemos orar como conviene. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Con palabras, ¿cierto? Gemidos indecibles para llegar al Señor. Además, Santiago 4:3 nos dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal o porque no sabemos pedir. Es por lo mismo que el Señor dice, ustedes oren así. No es, hermanos, por favor, atendamos a esto un mandato, una carga, sino que es un mandato positivo, es por nuestro bien. Ustedes quieren recibir las bendiciones del Padre, entonces oren así. Es un mandato, pero para nuestro bien, un mandato gozoso. ¿Qué debemos hacer entonces? Ahora sí, en esta oración. Debemos reconocer y glorificar a Dios y desear sus propósitos. Lo primero es centrarnos en Dios, no en nosotros. Dios es quien está en su templo, hermano. Desde allí se afirma una correcta oración aquí en la tierra. Pues no se pide a un santito, a un ángel, a una planta, a la tierra, a la Pachamama, y ahí ponga lo que quiera. Hermanos, no. Nosotros estamos pidiendo a Dios, hermanos. Hermanos, estamos pidiendo al creador de todas estas cosas, al dueño y señor de todo lo que existe en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Hermanos, dice Isaías 66, pero en el versículo 1, que Él tiene el cielo como su trono y a la tierra como el estrado, como un banquillo para sus pies. Luego dice que su nombre sea santificado. Él es puro, es santo. ¿Por qué debemos nosotros pedir santidad a Dios? En realidad es que tu nombre sea reconocido acá en la tierra también como el santo. Esto es reverenciar a Dios, es honrarle, glorificarle y exaltarle. No solo en la mente, sino que la idea es que tu nombre sea santificado por toda criatura. En otras palabras, que tu evangelio corra por todos los lugares para que hayan almas convertidas y así entonces reconozcan quién tú eres. Cristo lo indicó, dice, su reino llegó con el rey, con Cristo. Pero también Cristo está diciendo ahora, venga tu reino. Si el reino vino con Cristo, ¿por qué seguimos orando? Venga tu reino. En otras palabras, queremos que los estándares del Señor estén aquí en la tierra. Y para eso, ¿qué necesitamos? Más convertidos. Que el evangelio avance. Pero además es una oración escatológica. ¿Cuándo va a venir de manera ya plena el reino del Señor? Cuando Cristo regrese en su segunda venida. En otras palabras, la oración, el modelo que el Señor nos da, debe contener también ese deseo ferviente que tenía el apóstol Juan allá en Apocalipsis, cuando dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Dice el texto, y así como en el cielo se haga también tu voluntad acá en la tierra. En otras palabras, Dios, haz que tu plan
se efectúe, se consume, glorifícate, salva, sana y ven a tu pueblo. Segunda cosa, y ahí entramos nosotros, se pide por nosotros, ¿cierto? Dice, luego se pide por cosas materiales, necesidades físicas, el pan de cada día o día a día, ese pan que tú nos das, también dánoslo hoy. El pan diario de cada día, por favor, dánoslo hoy día. Mañana yo sé que lo voy a tener porque es diario. El Señor jamás cesa de dar su sustento a su pueblo. Ayer tú lo diste, Señor. Por favor, que hoy día también esté con nosotros. Algo tan básico como el pan, ¿verdad? Pero ahí hay muchas otras cosas. Podemos pedir por nuestra salud, por cosas materiales, sin problema, hermanos. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos las deudas de otros. Señor, ten misericordia, en otras palabras, y ten gracia. Restáurame, así como yo he tenido misericordia y gracia, y he restaurado el daño que he hecho a otros. Para orar esto, hermanos, hay que haber perdonado a quien te dañó. Tienes que haber restaurado a quien tú dañaste, perdón. Y es importante considerar esto porque para ser librado del mal, que lo vemos más abajo, y no caer en tentación, primero, hermanos, hay confesión de pecados. ¿Sí? Líbranos del mal, no nos hagas caer en tentación, pero antes de eso, perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Hay una confesión al Señor. No quiero que usted se vaya a la casa a orar y diga, perdona mis pecados como yo perdono. No necesariamente, hermanos, recuerden, es el corazón. Señor, he pecado de esta forma. Confieso mis maldades delante de ti. Perdóname también, por favor, a mí. Antes de ser librado del mal y de no caer en tentación, necesitamos confesar nuestros pecados. El perdón trae alivio, hermanos. Pero también implica una confesión de ofensas. Estar en pendiente con nuestro prójimo, hermanos, cuando le hemos ofendido, va a nublar nuestras oraciones. Este medicamento del cual estamos tratando de ser alimentados todos, no va a ser efectivo si tú guardas rencor en tu corazón en contra de tu hermano. Y es probablemente que por eso también, lo decíamos, tus oraciones no tengan efecto en tu vida. En 1 de Pedro 3:7, miren lo que dice. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, y al final dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Tu relación con tu mujer, algo muy íntimo, puede estorbar tus oraciones. Tu relación con tu hermano de la congregación va a estorbar también tus oraciones. Perdona, restaura y ora al Señor. Y por último, ¿a quién debemos orar? Algo hemos mencionado, pero es necesario revisarlo nuevamente. Se ora al Padre nuestro. Nos incluimos todos los hijos de Dios, ¿cierto? También podría decirse Padre, al Padre tuyo, a tu Padre, quien está en los cielos. Hemos visto, hermanos, en palabras muy sencillas qué es la oración, luego vimos cómo debemos orar, y ahora, antes de pasar a las aplicaciones prácticas, hermano, quiero que podamos reflexionar y ver a quiénes que debemos dirigirnos en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos. Cristo, hermanos, podría haber dicho, Dios, que estás en los cielos, Todopoderoso, que estás en los cielos, Juez, que estás en los cielos, Dueño, que estás en los cielos, Soberano, que estás en los cielos, pero Él dijo, Padre, que estás en los cielos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esto no es al azar, hermanos. Esto no es al azar. Hermanos, el amor que Dios tenía en la eternidad por su Hijo Jesucristo es el que ahora tú tienes, amado hermano, gracias a la obra de Cristo. Al orar, hermanos, no solo es bueno usar este término, recuerda las repeticiones. No es solo bueno usarlo, sino que ser consciente de lo que estamos haciendo cuando le decimos al Dios, al Juez, al Soberano, al Todopoderoso, le decimos Padre nuestro, Padre mío. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Hermanos, solo sus hijos son oídos. Los que por la fe le han recibido, y de esta manera Él se ha hecho hacia ellos un Padre amoroso. Para el resto, es bueno recordar que no son hijos de Dios. Si no has creído en Cristo Jesús y no te has arrepentido de tus pecados, si no has doblegado tu orgullo delante de Cristo, del Rey de Reyes, Dios no es tu Padre. Dios no es un Padre amoroso para ti. Ahora bien, ¿qué hace un padre, hermanos? Recuerden Mateo 7, versículo 11. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Hermanos, un padre atiende a sus hijos, ¿o no? Un padre atiende a sus hijos, hermanos. El padre se compadece de las debilidades de sus pequeños. Él tiene a sus pequeños a su cuidado, a su responsabilidad. Y no solo porque lo diga la ley, ¿cierto? Son sus cargas, Señor. No, es porque Él desea tener a esos pequeños bajo su alero. Un padre satisface las necesidades de sus pequeñitos. Recuerden lo que dice el Salmo 103, hermanos. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, un padre también disciplina cuando su hijo desobedece y necesita corrección. El Padre Celestial aplica la disciplina directamente a sus hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él los ama. El que ama a su hijo desde pequeño, lo corrige. Desde pequeño, desde temprana edad. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Dice Hebreos 12. Es por eso que a veces vienen pruebas difíciles. Dios te quita cosas que tanto anhelabas. Te puede enviar una enfermedad, dejar sin trabajo, hacer que sufras. Muchas veces es la disciplina del Señor. Pero recíbela con amor porque tu padre está tratando contigo. Hermano, también un padre perdona y restaura y se regocija con este hijo perdonado y restaurado. ¿Cuántas deudas quienes hemos sido padres no hemos perdonado a nuestros hijos? ¿Cuántos desaires quienes hemos sido padres no hemos aguantado de nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo hemos invertido para restaurar esa relación que muchas veces debido a la terquedad de nuestros pequeños se ha roto, hermanos? Si nosotros siendo malos sabemos hacer cosas buenas por nuestros hijos, imagínense, hermanos, es inimaginable lo bondadoso que es nuestro Padre para hacer el bien por nosotros. ¿Recuerdas a un padre y a un hijo en la Escritura? Está llena esta figura en la Escritura y nos sirven de ilustraciones estas relaciones. Tal vez te recuerdas de David llorando por su hijo Absalón. ¿Quién me diera morir en tu lugar, cierto? Y está lleno, podemos encontrar muchas, pero hay una que yo creo que nos va a ayudar, hermanos. Y está ahí en Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24. Dice la palabra del Señor: levantándose, fue a su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, un padre perdona, un padre restaura y un padre se regocija con ese hijo a quien ha perdonado y restaurado. Este padre, al ver que su hijo venía, nos da la idea de que le estaba esperando. ¿Estás tú frío hoy día en tu corazón? ¿Estás apartado de tu Señor? Tu padre te está esperando.
Es una enseñanza muy simple, pero que puede llegar a ayudarte en tus luchas, hermanos. Tu Padre está atento. Él es fiel a su pacto, hermanos. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Tu Padre te busca a ti a través de este sermón, a través de alguna palabra que tal vez la semana escuchaste de algún hermano, de alguna hermana, de alguna situación. La palabra del Señor, que es la palabra de tu Padre, te busca. Y es hermoso ver que este Padre se echa sobre el cuello del Hijo y lo besa. Ese es nuestro Padre celestial, es mayor que esto, hermanos. Es mayor que esto. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas y vamos a ir finalizando, hermanos. Primero, glorifiquemos a Cristo, hermanos. Cristo es quien da esta enseñanza de la oración. ¿Por qué? Porque solamente a través de Él es que podemos ir al Padre, hermanos. Nuestro hermano mayor, que sin celos amargos ni envidias, abrió el camino hacia su Padre para que disfrutemos de lo que Él tiene. Hermanos, Cristo tenía el amor del Padre desde la eternidad, hermanos. Y sin celos ni envidias, hermanos. Él fue a la cruz y murió como un pecador para que nosotros seamos hoy día llamados hijos de Dios. Y disfrutemos de ese amor hermoso que Cristo tenía, tiene y tendrá por siempre con el Padre, con nuestro Dios. Esto le costó la muerte, pero además el desprecio, hermanos. Imagínense eso. A Cristo le costó el desprecio del amor del Padre Celestial allí en la cruz. Él fue despreciado por su Padre en la cruz para que tú y yo hoy seamos amados por ese Padre Celestial. Ya no seamos bastardos o hijos del diablo, sino que ahora hemos sido adoptados por Dios. Y Él es nuestro Padre. Es por lo mismo que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, ¿eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Amigo que escucha, ¿tú le hablas en tu oración a tu Padre o le hablas a un Dios lejano y extraño que todavía de verdad no conoces y no tienes esa familiaridad? Ven a Cristo. Él es el camino al Padre. Confiesa tus pecados, deja tu autodependencia y entrégate en oración sincera, sin hipocresía, y el Padre te recibirá gracias a la obra de Cristo. Si estás enfermo de frialdad espiritual, toma la medicina de la oración con fe y serás sanado. No hay nada que tu Padre no te pueda dar si lo pides por medio de Cristo, respecto de todas estas bendiciones, hermanos, de todos estos nutrientes espirituales que hay en la persona de Dios, de nuestro Padre. Hermanos, no hay excusas para la oración. Tal vez tú dices: yo estoy muy ocupado, pastor. Sabe que yo trato, pero los niños no me dejan. Mi trabajo no me deja, llego cansado. Hermanos, no hay excusa para la oración. Hubo una persona que sí estaba ocupada, más que tú y que yo, tanto en calidad como en cantidad. Fue lo que él hizo en su trabajo. Él fue Cristo Jesús. Y dice Lucas 5, él se apartaba con frecuencia, hermanos, y se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jamás dejó la oración. Jamás tuvo una excusa para orar. Miren lo que dice Octavio Winslow. Dice: ¿se encuentra tu fe en un estado débil y languideciente? Examina tu aposento de oración habitual. Asegúrate de que la causa no reside allí. ¿Cuáles son tus hábitos de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios a lo largo del día? ¿Cómo puedes dedicar todo tu tiempo al trabajo, a la familia, a los compromisos mundanales y dedicas solo unos minutos de oración, unos escasos instantes de una oración ociosa a Dios? ¿No reservas una porción de las horas dedicadas a cuestiones seculares, a la santa comunión filial con tu Padre en la intimidad? ¿Dedicas casi todo el tiempo a ti mismo, a tus afanes, confusiones y emociones mundanales? Entonces no te sorprendas porque tu fe se encuentra débil, languideciente y a punto de extinguirse. Él dice así: despierta
de tu temible sopor. Tu situación, profesante somnoliento, es sumamente peligrosa. Tercera aplicación, examina tu vida de oración regularmente, no solamente ahora que estamos hablando de esto, regularmente, y podrás evaluar el estado real de tu alma, y gracias a la misma oración podrás volver a crecer en este santo mandato. J.C. Ryle dice, el hábito de la oración privada y de corazón es una de las evidencias más reveladoras de una verdadera obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Una persona puede predicar por falsos motivos, puede escribir y hacer discursos excelentes y ser diligente en buenas obras, pero con todo ser un Judas Iscariote. Pero raramente una persona buscará la quietud de su recámara y derramará su alma ante Dios secretamente si no es cristiano. El Señor Jesús mismo ha puesto en la oración el sello que distingue una verdadera conversión. Y cuando envió a Ananías a Damasco para que buscara a Saulo, la única prueba que le dio de su conversión fue esta: he aquí, él ora. 5, hermano. No esperes más tiempos ni momentos especiales. ¿Para qué? Para ir al Padre. ¿A través de quién? De Cristo. Ven ahora a Cristo y serás recibido por el Padre Celestial. Restaurarás tu relación fría y vacía que estás llevando hace tanto tiempo. Y si no eres cristiano, serás recibido como un hijo de Dios. Nunca más bastardo, nunca más hijo del diablo. Ahora tendrás a ese Dios alto y sublime como tu Padre amoroso y tierno. Recuerda lo que dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, hermanos. Oremos al Señor. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Nos hace, Señor, tanto sentido lo que leemos, pero somos tan olvidadizos, Dios. Padre, repréndenos por esto. Señor, ayúdanos, por favor. Reverdece tú nuestras sequedades, Señor. Enciende tú este frío corazón, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a buscar tu rostro de todo corazón, Señor. Gracias damos por Cristo. Porque no solo podemos llamar a quien está totalmente apartado del ser humano Padre, sino que podemos relacionarnos con Él. Señor, ayúdanos a usar este medio de gracia con diligencia, Señor. Que sea más importante que la vida misma, Señor. Que busquemos tu rostro de tal forma, Señor, que podamos experimentar un cambio real en nuestras vidas diarias, Señor. Oh Señor, glorificamos tu nombre y te pedimos todo esto en Jesús. Amén y amén.